¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, amigas, amigos, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén haciendo favor de sintonizar en esta entrega que hacemos el día de hoy, una entrega que obedece más a un afán de sintetizar uno de los fenómenos que no acabamos de cuajar en torno a el tratamiento en la narrativa, en la forma de decir las cosas en cuanto a los logros de la presidencia de la República, en cuanto a la crónica del éxito que debiera de haber, como en cualquier presidencia de la República, en torno al fenómeno que hoy corresponde a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No tenemos una narrativa clara de cómo se ve, cómo se percibe, cómo se puede también decir cuáles son los éxitos, cuáles han sido las ventajas, cuáles las visiones desde afuera de parte del éxito del presidente de la República. Y digo lo anterior por muchos elementos que están ahí en el ambiente. Primero, uno de los primeros elementos tiene que ver con la necesidad de cronicar, reseñar, dar a conocer cuál es esta parte pues del éxito de la presidencia de la República. Procedo en este caso particular a conocer de parte de una visión externa, de una visión desde fuera, la expresidenta de Brasil, del grupo del Partido del Trabajo ahí en Brasil, con el que llegó a la presidencia Dilma Rousseff y el propio Luis Ignacio Lula da Silva. Ella viene a México en ocasión, por invitación de la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno, a conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Es importante, pues, que en estos 3 minutos que vamos a tomar, demos este panorama, cómo se ve el gobierno de la ciudad, cómo se ve el cambio democrático en nuestro país desde fuera, qué tan relevante es los hechos, los actos, las formas, los estilos del presidente de la República, un gobierno democrático, un gobierno pues que aspira a darle salida a los sueños más sentidos por parte de nuestros queridos compatriotas. Y dicho lo cual, procedemos a que sea Dilma Rousseff en su discurso en ocasión del 700 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan, y escuchen, vean, pongamos atención a cómo se ve el gobierno de nuestro país, el gobierno democrático de nuestro país, el pueblo en el poder, cómo lo ve Dilma Rousseff desde su perspectiva. Veamos. Adelante, Dilma. Favor de tomar asiento. La señora Dilma Rousseff, expresidenta de la República Federativa de Brasil, hará uso de la palabra. Hará uso de la palabra. Ahí está la narrativa desde el traductor brasileño. Señoras y señores, jefes del poder, senadores, diputados, secretarios, ministros, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, regreso al México con inmensa alegría de volver a descubrir un país cuyo gobierno está construyendo un horizonte de justicias sociales, de igualdad para su pueblo, un pueblo que encuentra en su gobierno la fuerza del compromiso de efectivas conquistas y que se destaca frente a un pasado de tantas promesas que no fueron cumplidas, de tantas riquezas energéticas que fueron expropiadas, de tantas deudas democráticas y de justicia siempre dejadas
para después. Pero México ha sido una noción inspiradora para los mexicanos y para los países de todo el mundo. Un país generoso, un territorio acogedor donde se refugiaran tanto artistas, intelectuales, militantes, dirigentes de izquierda y del mundo progresista latinoamericano. Aquí brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos han construido sus casas, huyendo de las brutales dictaduras que llenaron nuestros países en las décadas de 1960 y 1970. México, que ha mantenido una relación abierta con Cuba, aun cuando bajo la tutela norteamericana casi todas las naciones americanas le daban la espalda. Hoy su gobierno, señor presidente, se ve que construye un México democrático y diverso, justo y soberano. Un gobierno que expresa la dignidad y la igualdad de un pueblo que exige que las élites y todos los poderes dejen de expropiar sus derechos, su patrimonio y su felicidad. Señor presidente Andrés Manuel, yo acompaño con gran atención y solidaridad su lucha contra la desigualdad y contra la injusticia social, su compromiso de conquistar la soberanía energética y de alimentar a México. Lo que usted ha mencionado claramente, México no es más una tierra para ser conquistada. Saludo también a su esposa. Y quisiera decir que quien tiene el liderazgo o ya ha tenido el liderazgo de gobiernos populares y progresistas, sabemos que más allá de nuestros esfuerzos para transformar las políticas públicas, democratizar los estados, expulsar los privilegios de las oligarquías y garantizar el derecho de las mayorías, tenemos que trabajar para la construcción de una nueva política democrática, una nueva cultura democrática a nuestras naciones que sufrieron tanto con la desigualdad y como al autoritarismo. Como dijo una vez Carlos Monsiváis, si la batalla cultural no sucede, la batalla política también se puede perder. Y entonces vengo a un México que renace, que está construyendo una cultura de libertad, de soberanía, de igualdad. Participo en esta celebración y me siento muy honrada de que está. Hay un proverbio africano que Eduardo Galeano recuerda y que me parece fascinante. Dice, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza van a alabar a los cazadores. Las historias latinoamericanas fueron narradas por cazadores, silenciando, negando las historias de vida de nuestros pueblos indígenas, de nuestras civilizaciones ancestrales, de nuestras riquezas, diversidad cultural que antes de la llegada de los españoles y portugueses vivían en un territorio que la arrogancia colonial quiso convencernos que fue descubierto desde hace solo 500 años. Esta fiesta para la cual nos han invitado ofrece una otra mirada, una perspectiva que respeta la verdadera historia de la comunidad, perspectiva de los leones y de las leonas, y no de los cazadores. Una historia que se reconoce en el hecho fundador que ya hace como 7 siglos, cuando se estableció aquí en el lago de Texcoco, estableciendo una de las ciudades más deslumbrantes de la historia de la humanidad, la Ciudad de México, Tenochtitlan. Se puede pensar que la Ciudad de México ha sido fundada sobre las
las ruinas de México Tenochtitlan. Pero estoy convencida y creo que todos nosotros lo estamos desde que se fundó sobre su esplendor, sobre su grandeza, sobre vidas, voces y diversidades y culturas, sobre la historia que todavía se resiste en todos los rincones de esta inmensa ciudad y se vuelve legible en el presente de esta fascinante metrópole. Revivo junto a ustedes el sentimiento que nos une como latinoamericanos, que es formar parte de una historia que ningún cazador puede silenciar. La historia no solo de los leones, sino también de las leonas. Y ya que menciono las leonas, permítame cumplimentar la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y decir que mi alegría de estar aquí hoy se multiplica por el acto de esta mujer y de esta ciudad extraordinaria que es gobernada por una mujer. Espero, Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, que obtengas el merecido nombramiento como la mejor alcaldesa del mundo por su trabajo en tiempos de pandemia. Sería un reconocimiento por tu excelente gestión y desempeño y también el reconocimiento a tantas mujeres que como tú hacen de la política un ejercicio de dignidad, de lucha por la ciudad, por la ética y por el compromiso público. Todas las mujeres que se dedican a la política saben que enfrentamos no solo el reto de la política pública en escenarios de enormes desigualdades, de injusticia social, como también un machismo que destruye los cimientos de nuestra democrática. Sufrimos la presión de las élites y de gobiernos que han destabilizado, por ejemplo, el gobierno brasileño legítimo. Sufrí un golpe que violó el Estado de Derecho y la soberanía popular. Sufrí porque fui jefa de un gobierno que representó la construcción de oportunidades y gobiernos para millones de ciudadanos olvidados, los olvidados, abandonados, despreciados por los poderes y oligarquías que casi siempre gobernaron a mi país y que hoy vuelven a gobernarlo. Si el motivo fue el proyecto de transformación social, económica y geopolítica que yo he representado, en el contexto era un contexto misógino. Fue así que he sufrido también por ser mujer, la primera mujer presidenta de mi país. También ha sufrido Cristina Kirchner, Michelle Bachelet y tantas mujeres que lideraron proyectos populares en Latinoamérica y en el mundo. La misoginia ha invadido la política en espacios autoritarios que nos hacen retroceder y declinar en nuestras inestables democracias, siempre y cuando se trata de poder. Acompañarlos aquí, señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, es un modo de homenajear a las mujeres que luchan todos los días para volver nuestras sociedades más igualitarias, humanas y justas. Celebramos los 7 siglos de México Tenochtitlan, los 500 años de la resistencia indígena y los 200 años de la independencia mexicana. Resistencia e independencia, dos palabras plenas de significado emancipatorio. Yo me quedé muy feliz en compartir con ustedes que en este México, que vive un momento de oportunidades democráticas excepcionales con este gran presidente Andrés Manuel López Obrador, las epopeyas de resistencia y de independencia, que no se pensó como apenas un aniversario o un hecho del pasado, sino como un hecho que se traduce para el presente y hacia el futuro. Estamos aquí en una celebración de la memoria colectiva, de la memoria viva, que siempre está viva en las luchas de los pueblos. Estas celebraciones mexicanas son un tributo a la memoria colectiva por las luchas, por la emancipación de nuestra
América, por nuestras civilizaciones, por nuestra cultura y por la gran diversidad de esta construcción magnífica que se llama la nación mexicana. Estimado presidente López Manuel López Obrador, querida jefe de gobierno Cláudia, que viene de un país donde yo vengo de un país que hay más de 400.000 vidas, con un presidente en Brasil xenofóbico, que desprecia la vida de su pueblo, que está expropiando bienes materiales públicos, está destruyendo derechos humanos y democráticos. Sin embargo, vengo de un país que sigue resistiendo, un país con un pueblo extremadamente solidario, combativo, generoso, que brevemente va a celebrar el fin de estos políticos corruptos y va a volver a restaurar la soberanía que han intentado eliminar. Traigo aquí el abrazo fraterno de mi pueblo, de mi partido, del expresidente Lula, aquí a la Ciudad de México. Aquí el monumento a la independencia es un ángel, el ángel de la independencia. Pero yo creo que también este ángel representa el trabajador del país, las madres, los niños, las niñas, representa la vida viva de este país, a lo que hicieron de México esta nación extraordinaria, diversa, creativa. Él representa a los ángeles silenciosos que Elena Poniatowska refirió en Los Ángeles de la Ciudad, los que han construido y están construyendo su independencia día tras día, al pueblo mexicano, a los leones y leonas que fueron silenciados en la historia de cazadores. Este es el México que celebramos aquí, el México de una de las civilizaciones más importantes y antiguas de la historia de la humanidad, el México antirracista y antipatriarcal, el México de una cultura diversa y extremadamente rica, que es de orgullo para todos los latinoamericanos, el México de la revolución, de la emancipación de las mujeres y de los hombres. Estoy aquí, señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, señora Claudia Sheinbaum. Tengo el honor de estar aquí celebrando con todos ustedes y con todos los mexicanos y mexicanas la gran historia de México. Y seguiremos luchando junto con los ángeles del continente para construir una Latinoamérica unida, basada en la justicia, en la igualdad, la dignidad y la independencia que todo nuestro pueblo merece. Agradezco a ustedes la invitación y la atención que me brindan en este momento. Muchas gracias. Emotivas palabras de parte de la expresidenta de Brasil en esta ceremonia llena de una carga simbólica extraordinaria. 500 años después de la resistencia indígena, de la supervivencia de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de toda esta carga histórica llena de riqueza conceptual, llena de riqueza cosmogónica, llena de una visión peculiar. Los dichos de Dilma Rousseff nos retratan lo que viene a ser una narrativa clara de lo que ven desde fuera, ojos pispiretos desde el exterior, que retratan el otro México que no queremos ver y que nuestros adversarios políticos se niegan a reconocer. Tienen que venir fuerzas, voces de fuera para ponderar el enorme y profundo esfuerzo que está haciendo nuestra nación, porque recordemos que un presidente, que un modelo, que un sistema de gobierno no puede tener éxito desligado, alejado del pueblo. Y la tesis que hemos sostenido en relación
a que en nuestro país vive a plenitud una de las más brillantes etapas de su historia contemporánea y quizás de su historia, porque gracias al movimiento progresista de Morena, encabezado por López Obrador, y con toda esta cauda de luchadores de toda la vida, bueno, pues estamos en esta etapa histórica, una etapa rica en matices, una etapa rica también en debate, una etapa que nos deja, que nos retrata, que nos deja ver lo que puede hacerse todavía en la consolidación de este proyecto alternativo de nación, que es el corazón mismo de la estructuración de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aquí, en esta imagen con la que rematamos, pueden ustedes apreciar la ceremonia, el acto, el gesto de respeto, de humildad entre dos grandes presidentes, una que ya lo fue posterior a Lula da Silva y Dilma, como lo es Dilma Rousseff, y el propio presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Esta es pues una de las historias que debemos contar y que lamentablemente en el espíritu mismo de la retórica, de la narrativa de los medios masivos de comunicación e inclusive también de los propios narradores nuestros, no tenemos un buen narrador, no tenemos alguien que esté cronicando con riqueza, con vivacidad los logros de la 4T. Modestamente no podemos aspirar a tanto, no tenemos ni los tamaños, no tenemos ni la infraestructura para pretender ni remotamente aspirar a ser cronistas de el manejo del éxito del presidente López Obrador, que a pesar de la pandemia, que a pesar de una crisis económica pero brutal a nivel mundial, a escala planetaria, a pesar del discurso de odio, a pesar de las trabas, a pesar de todos los amparos en contra de las políticas progresistas de nuestro gobierno, a pesar de ese discurso que pretende socavar el desarrollo y la consolidación del proyecto alternativo de nación, a pesar de tantos y tanto dinero que se ha utilizado con fines de boicotear el proyecto de Andrés Manuel, a pesar de esa ofensiva andanada, esa grosera andanada discursiva de nuestros adversarios, hoy queremos celebrar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Hoy queremos celebrar también a la libertad, a la democracia. Hoy queremos celebrar que también nuestros adversarios griten, peroren, blasfemen, ofendan, porque eso los retrata de cuerpo entero. Lamentablemente no tenemos una oposición madura en nuestro país porque siguen huérfanos de discurso y ante tal orfandad es evidente que la crítica más severa hacia Morena es del propio Morena. La crítica y la supervisión, la auditoría de los actos del gobierno de Andrés Manuel son desde adentro, porque, bueno, pues ya vimos cómo se las gastan nuestros adversarios políticos. Muchísimas gracias a todos. El de la voz es Rigoberto Vargas. Les aprecio muchísimo que nos hagan favor de compartir, de suscribirse a este canal y, por supuesto, estaremos próximamente subiendo los eventos que a nuestro juicio sean altamente relevantes para la narrativa, para el discurso, para esa sesión del discurso, la crónica misma del devenir histórico que nos ha tocado en suerte vivir en esta época de grandes oportunidades de desarrollo, de inteligencia, de creatividad y de conceptualización del México del todo nuevo al que aspiramos y que afortunadamente nuestro pueblo, nuestra sociedad, los mexicanos estamos muy orgullosos de la etapa en la que llevamos, en la que vamos, en el momento en que nos encontramos. Les mando un afectuoso saludo, estamos en contacto, gracias por el dedito para arriba, gracias por suscribirse a nuestro canal, queremos llegar a 1000, nos ha costado mucho trabajo,
porque bueno, pues no es tan fácil de pronto aspirar a este avance en el desarrollo de nuestro canal, pero bueno, pues aspiramos a su generosidad, a que compartan, a que también pues hagan eco de esta voz y también que contribuyan, que aporten con la crítica, con la sugerencia, con el comentario a este canal. Está abierto, no tenemos restringido de ninguna manera la opinión en este canal y repito, mi nombre es Rigoberto Vargas, estamos en contacto, hasta la próxima.